Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Y vamos a compartir en este momento la palabra de nuestro Señor. Dice el libro de Isaías que la flor del campo se marchita, perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra es la que nos va a sostener, nos va a alimentar, nos va a guiar, nos va a encaminar nuestros pasos en este mundo. Así que aliste su corazón, prepare su espíritu, dispóngase para con humildad y mansedumbre recibir la palabra de Dios. En esta mañana yo quisiera compartir acerca de uno de los mandamientos que el Señor dejó en su palabra. Conocemos la historia del Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto, a las faldas del monte Sinaí, e hizo un pacto con ellos. Y como señal de ese pacto, de esa alianza, les dio un decálogo, tablas escritas con el dedo de Dios, donde contenían los 10 mandamientos. Yo quisiera compartir y reflexionar en esta mañana acerca de uno de esos mandamientos. Y el mandamiento va relacionado en la relación uno con otro. Los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero el primer mandamiento que apertura la relación con nuestro semejante tiene que ver con los padres. Y me estoy refiriendo al 4º mandamiento, el que va relacionado a la instrucción de los hijos. El libro de Éxodo registra este mandamiento, pero también el apóstol Pablo, haciendo eco a los mandamientos del Señor, en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3, nos va a dar también, nos va a traer nuevamente este mandamiento a la iglesia. Y literalmente dice en el capítulo 6 de Efesios, verso 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El apóstol Pablo escribe haciendo memoria del decálogo, de los mandamientos recibidos por el pueblo de Dios, y también hace memoria a la iglesia que tenemos que tener presente este mandamiento. Y el título del mensaje de esta mañana, en relación a este pasaje que hemos leído, tiene que ver con 2 acciones. El título es Obediencia y honra. Es lo que se lee en estos versículos que hemos leído. Y también es lo que encierra el mandamiento dado por Dios. Yo quiero analizar junto con ustedes en esta mañana qué es lo que el Señor nos está pidiendo en este mandamiento. Primero quiero explicar que un mandamiento es diferente a una invitación. Una invitación uno lo puede tomar o uno lo puede rechazar. Es opcional. Depende de la voluntad de la persona. Por ejemplo, si yo festejo mi cumpleaños y le invito a ustedes para que me puedan acompañar, usted tiene la voluntad y la opción de aceptar ir o negarse a ir. Entonces, una invitación está sujeta a la voluntad de la persona que la recibe. Puede negarse o puede aceptarla. En cambio, un mandamiento tiene que ver con una sola respuesta, es aceptarlo y cumplirlo. Los mandamientos de Dios no son unas invitaciones para nosotros. Este mandamiento no es una invitación, es algo que se debe cumplir, se debe llevar a cabo. Acuérdese, los mandamientos de Dios no son opcionales para nuestra vida, se deben cumplir. Y el mandamiento va relacionado directamente a los hijos.
Este mandamiento tiene que ver con los hijos y cómo ellos deben actuar frente a sus padres. Si analizamos la lista de mandamientos, vamos a ver que este es el primer mandamiento, como dije, que tiene que ver con la relación con su semejante. Y el primer semejante que tenemos en nuestra esfera familiar son nuestros padres. Es las personas que están más cercanas a nosotros. Y esta mañana yo me quiero dirigir a cada uno de los que son hijos, a cada uno de ustedes que son hijos. Hijos en general. Puede ser que usted sea adolescente, tenga 12, 14, 16 años, o puede ser que sea joven también, que tenga 18, 20, joven adulto, de repente 28, 30, o que ya sea adulto, 40, 50, pero aún sigue siendo hijo, aún sigue en relación con sus padres. Así que este mandamiento, esta palabra, va para cada uno de nosotros que somos hijos. Y como dije al comienzo, la palabra de Dios ha sido puesta para instruirnos, para enseñarnos, para saber cómo conducirnos, cómo relacionarnos en este mundo, tanto con Dios y tanto con nuestros semejantes. Así que aliste bien sus oídos, abra bien sus oídos para recibir la enseñanza de esta mañana. El apóstol inicia llamando con nombre propio y dice hijos, en toda su dimensión, como ya expliqué. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La primera instrucción que el apóstol da va dirigido a la obediencia. Está llamando a los hijos a obedecer. Hermanos, hermanas, cuán importante es la obediencia dentro de la relación familiar. Y me refiero a los hijos delante de sus padres. La obediencia de los hijos en el hogar traen armonía, traen buena relación, traen alegría, contentamiento. Y dice la palabra de Dios que donde hay una relación de armonía, el Señor envía allí su bendición y vida eterna. Así que la obediencia que acompaña la relación familiar de los hijos a los padres trae bendición a la casa. Así que, hijo, tu obediencia va a traer bendición a tu familia. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y esta palabra obediencia tiene que ver con dos connotaciones. Esta palabra obediencia, obedecer, viene del latín. Y también en el hebreo, la palabra obediencia tiene que ver con una connotación bastante particular. Y esto significa, del hebreo, la palabra sama en el hebreo tiene que ver con obedecer, significa oír, escuchar, saber prestar atención. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice a los hijos que debemos obedecer, nos está diciendo que debemos tener los oídos atentos cuando alguien nos habla, nos instruye. Debemos tener los oídos bien atentos a las palabras de nuestros padres. Hoy es triste ver la realidad en la cual el mundo vive. Los hijos han cerrado los oídos a los padres. No quieren escuchar a los padres. Es más, los hijos están tomando la dirección de los hogares, están estableciendo según sus criterios, según sus pensamientos, cómo ellos deben conducirse, ajenos a lo que los padres le dicen. Y sobre todo, y peor aún, los hijos están llamando a la instrucción de los padres cosas pasadas de tiempo. Consejos ya obsoletos, consejos que ya no sirven, instrucciones que ya quedaron en el pasado. Sin embargo,
la palabra de Dios advierte a los hijos que la voz del Padre es la voz que ellos deben escuchar. Por eso dice la palabra, hijos, obedecer. Y obedecer es que el hijo esté atento a lo que el Padre le está diciendo. Así que esta primera instrucción que encierra este mandamiento tiene que ver con la obediencia, el saber escuchar. Una de las señales que nos advierte también el apóstol Pablo acerca de los últimos tiempos, tiempos peligrosos, en el cual el corazón de muchos se apartará de la fe, llegará a la apostasía, negarán la fe. Una de las cosas que va a suceder en el final de los tiempos y el carácter de los hombres en los últimos días tiene que ver específicamente con la desobediencia a los padres. Mire lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, también debes saber esto. Pablo le está escribiendo al joven Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso y le dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Así que una de las características de los hombres en los últimos tiempos será la desobediencia a los padres. Y no es extraño, mi amado hermano, verlo hoy en día. Hoy en día esa actitud de los hijos hacia los padres. La desobediencia es algo que acompaña hoy a las nuevas generaciones. Y estas nuevas generaciones de hijos están evidenciando eso. Y el mundo acepta y el mundo aplaude. Pero la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, mi amado hermano, que los mandamientos de Dios son eternos, son permanentes, no tienen fecha de vencimiento, no caducan. Así que lo que Dios dijo en el Éxodo, en el tiempo de Moisés, tiene vigencia hasta hoy, año 2021. Hasta hoy los mandamientos de Dios siguen vigentes y seguirán vigentes, nunca cesarán. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y los mandamientos de Dios, hermanos, nunca van a cesar y son los que deben dirigir a la iglesia, al pueblo de Dios. Por eso, cuán importante, mi amado hermano, es que usted instruya a su hijo desde pequeño en la obediencia a sus palabras. Cuán importante es que los hijos aprendan a escuchar, a obedecer a los hijos, a los padres, porque eso traerá a sus vidas grandes bendiciones. Así que lo primero que vamos a encontrar aquí, en el pasaje de Efesios capítulo 6, es que los hijos están llamados a obedecer. Y recuerde siempre que esto es un mandamiento, no es una invitación, no es si quiero lo hago o si quiero no lo hago. Es un llamado a hacerlo, a obedecer. Los mandamientos de Dios son puestos para cumplirlos. Recuerde, en el Antiguo Testamento, este mandamiento tenía una sanción muy drástica para aquellos que no lo cumplían. Quisiera ver Deuteronomio, fíjese cómo era en el tiempo del Antiguo Testamento, cómo se aplicaba este mandamiento a aquellos que no cumplían. El libro de Deuteronomio, voy a buscar, si puede también usted hacerlo, el libro de Deuteronomio, capítulo 21, nos va a decir qué pasaba con aquellos hijos que no cumplían este mandamiento.
Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, dice así literalmente el pasaje: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Cuán drástica era la sanción para aquellos hijos que no eran obedientes a los padres. Después de haber sido llamados la atención por sus padres y no obedecían, eran llevados al tribunal de los ancianos, y ahí le aplicaban su sanción. ¿Cuál era la sanción? La pena de muerte. O sea, los hijos morían cuando no obedecían a los padres. Y mire lo que dice el texto, si se ha percatado, dice: así quitarás la maldad de la ciudad, de tu casa. Así que tiene que ver que la desobediencia del hijo es una maldad. O sea, cuando el hijo no obedece al padre, está haciendo una maldad, está trayendo maldad a su casa. Fíjese cuán importante es atender este mandamiento. La desobediencia no es algo que se pasa así nomás, es traer maldad al hogar, a la familia. Por eso era tan drástica la sanción que se aplicaba en el Antiguo Testamento. Como dice en el versículo que hemos leído: así quitarás la maldad, limpiarás la maldad. Y en este contexto, al hijo al cual se le está denunciando no es un hijo de 5 años, no es un hijo de 7 años que está siendo formado, es un hijo que ya se emborracha. Dice: ese hijo es glotón y borracho. Está hablando de una persona, un joven por lo menos, que tiene ya conciencia de lo que hace. Estos hijos eran drásticamente sancionados. De esa manera limpiaba la maldad de la ciudad. Por eso, mi amado hermano, en el tiempo de la gracia, hoy, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios está vigente, pero el mandamiento no ha caducado, el mandamiento sigue siendo el mismo. Y las consecuencias de la desobediencia de los hijos hacia los padres traen maldad, traen maldición al hogar. Realmente la obediencia de los hijos es muy importante. Y a los hijos se les enseña a obedecer desde pequeños, desde que ya tienen uso de razón, se les empieza a enseñar a obedecer. ¿Y sabe lo que es obedecer? Ya le dije, ¿no? Es que sepan prestar atención, que sepan oír lo que el Padre les dice. Porque muchas veces como padres le decimos una vez y otra vez y otra vez y no entienden. ¿Por qué? Porque no han sabido obedecer. Yo tengo 3 hijos. El Señor me dio la bendición de tener 3 hijos. Ya están jóvenes, están cada uno en su formación profesional, en su preparación universitaria. Y cada uno de ellos ha sido un trabajo enseñarles a obedecer. Porque dice la palabra que la necedad del hombre está ligada a él desde su niñez, la necedad, el querer hacer su voluntad. Dios me ha dado la sabiduría para poderlos instruir y para que ellos sepan obedecer. Y sabe que si un padre puede enseñar a obedecer a un hijo cuando el padre habla, ese hijo
le aseguro que también va a saber obedecer a Dios. Va a saber obedecer a Dios. Así que la obediencia, mi amado hermano, es un elemento muy importante en la relación de hijos con padres, padres con hijos. Es lo primero que el apóstol va a mencionar acá en Efesios capítulo 6. Y le llama primero a los hijos, ¿no? Hijo, obedeced en el Señor. Esta frase es muy importante. La obediencia es en el Señor. La obediencia es en el Señor. El hijo obedece a los padres porque el padre le está guiando, le está instruyendo en el temor a Dios. Está buscando su bien, su bienestar en el Señor, en la instrucción correcta que se le debe dar a un hijo. Cuando esto funciona, hermanos, la Biblia, la palabra asegura que va a haber bendición. Entonces, lo primero que vamos a observar aquí es la obediencia. Y lo segundo que dije tiene que ver con honra, porque el título del mensaje de esta mañana es obediencia y honra. La obediencia ya le he explicado, ¿no? Tiene que ver con el saber escuchar, que los hijos sepan escuchar lo que los padres le dicen. Y lo segundo tiene que ver con la honra. ¿Qué cosa es la honra? El pasaje dice, honra a tu padre y a tu madre. El primer verso, Efesios 6, dijo, hijo, obedece. Y el segundo dice, hijo, honra. ¿Qué es la honra? La honra tiene que ver con la aplicación de lo que he escuchado. Yo escuché la instrucción de mi madre, de mi padre. Cuando llevo a cabo la instrucción que ellos me han dado, los estoy honrando. Cuando yo obedezco y cumplo lo que ellos me están indicando, entonces, ¿qué está pasando? Estoy dándole honra. Estoy haciendo efectivas sus palabras. Estoy guiándome conforme a sus palabras. ¿Qué he hecho? He honrado a mi padre y a mi madre. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. A mis hijos les instruí. Les dije, hijos, ustedes tienen que estudiar una carrera para poderse valer, para alcanzar algo en esta vida, para que sepan cómo desenvolverse en este mundo, para que más adelante ustedes puedan formar un hogar y sostener a su hogar. Un estudio les va a ayudar bastante. Así que, hijos, estudien. Mis hijos escucharon, supieron escuchar, que es la obediencia. Ya papá, lo voy a hacer. De palabras. Luego llegó el tiempo de su preparación, empezaron a estudiar. Pusieron en práctica lo que yo les dije. ¿Qué están haciendo? Me están honrando. Están honrando porque lo que yo les dije lo pusieron en práctica. Supieron escuchar y hacer. El hacer es traer honra. ¿Y sabe qué trajeron a mi corazón? Contentamiento. La honra tiene que ver con traer contentamiento al corazón de los padres. Cuando el hijo obedece al padre y hace lo que el padre y la madre le dice, ¿qué trae en el corazón de sus padres? Contentamiento. Trae alegría. Pero si el hijo escucha, pero no hace, ¿qué va a traer? Deshonra, vergüenza, tristeza en el corazón del padre. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, si hay jovencitas y jovencitos, ¿no?, que su padre le dice, su madre le hizo, hijo, ten cuidado de caer en el pecado de la fornicación. Cuídate, guarda tu pureza, mantente hasta el día de tu matrimonio. El hijo escucha lo que el padre le dice, pero no lo hace. Y pasa un tiempo y viene con la noticia de que hay un embarazo en camino. ¿Qué está haciendo? Está trayendo deshonra, tristeza, vergüenza en el corazón de sus padres. Los está deshonrando. Por eso el mandamiento tiene dos acciones, mis amados hermanos.
Obedecer y honrar. Los dos van juntos, caminan a la vez. Obedezco, honro, obedezco, honro, obedezco, honro. Por eso la instrucción hoy en día es tan importante, hermanos. El saber guiar a la obediencia a los hijos y enseñarles a honrar. Dice la palabra que si el hijo obedece y honra, va a traer promesa a su hogar. Y la promesa, ahí está, en el versículo que continúa. Versículo 2 termina diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el verso 3 explica la promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Cuando a los hijos les va mal, debe analizar ese hijo si está obedeciendo y está honrando a sus padres. Cuando las cosas no salen como esperan que salgan, deben analizar si están obedeciendo y honrando a sus padres. Esta es la primera promesa que encontramos en la Biblia, en los mandamientos de Dios. El honra y la obediencia a los padres, para que te vaya bien. Recuerdo en una ocasión que una joven quería contraer matrimonio con la persona con la que estaba relacionándose, estaba saliendo, y le consultó a su madre y le dijo que si ella miraba con agrado, si ella podía casarse con esa persona. Y su madre le dijo que no, que ella no aceptaba ni le aconsejaba que se casara con esa persona. Pero esta joven no escuchó, cerró sus oídos al consejo de su madre. Bueno, la madre le explicó los motivos por cuál no. Cerró sus oídos, no obedeció, igual se casó con esta persona y a los años de matrimonio, su matrimonio se convirtió en un infierno. ¿Por qué? Porque desobedeció y trajo deshonra a sus padres. Mire, joven, si usted me está escuchando, una de las cosas que va a garantizar la felicidad en su matrimonio, ¿sabe cuál es? No es que usted vaya bien preparado económicamente, emocionalmente. ¿Sabe lo que va a traer bendición y dicha a su hogar en su futuro matrimonio? Si sus padres bendicen ese matrimonio. ¿Y qué quiere decir con esa bendición? Que ellos le dan la aprobación y le dice, hijo, hija, estoy contenta que te cases con él o con ella. Les doy mi bendición. Esa bendición les va a traer y garantizar la felicidad en su hogar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Es la promesa. Dice, para que te vaya bien. Los hijos, ¿a quién tienen que pedir consejo? ¿Al amigo que está igual que él? ¿A las redes sociales? ¿A quién deben pedir consejo? A los padres. Los padres son muchas veces la voz de Dios para ellos. Los padres son la voz de Dios para ellos. Por eso el mandamiento es claro y es directo. Honra a tu padre para que te vaya bien, para que traigas bendición a tu vida. Y segundo, para que seas de larga vida. Y la larga vida en el contexto del pensamiento judío tenía que ver con la satisfacción de ver a las generaciones que iban a venir. O sea, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y una larga vida, pero una larga vida con salud. No una larga vida llena de enfermedades. Tenía que ver con una vida prolongada, pero con salud. Esa era una bendición en el contexto, en el marco
del pensamiento judío del Antiguo Testamento, la larga vida tenía que ver con una bendición, pero una larga vida con gozo, con alegría, no con sufrimiento, con deshonra, con desdicha, con enfermedad. La promesa está ahí, mis amados hermanos. Hijos, abran sus oídos, atiendan, escuchen, cumplan el mandamiento. Lo mejor que los hijos pueden hacer en este mundo, ¿sabe cuál es? Es aprender a obedecer a sus padres. Los chicos, los jóvenes se preparan para ser buenos profesionales y está bien. Se preparan para entablar buenas relaciones y está bien. Para hacer diferentes cosas se preparan, ¿no? Pero deben prepararse y alistar su corazón para saber obedecer y honrar a sus padres. Es lo mejor que pueden hacer. Y es el mandamiento. Recuerda, es un mandamiento, no es una invitación. Dios te llama a hacerlo y debe ser cumplido. Salomón en toda su sabiduría, y con eso voy terminando, Salomón en toda su sabiduría escribe uno de los libros que contiene la experiencia de este gran hombre de Dios. Toda la sabiduría de Salomón se plasma en este libro de los Proverbios. Y él enseña ahí muchas instrucciones para los hijos. Dice en Proverbios 10:1, capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. ¿Quién es un hijo sabio? Un hijo sabio es el que escucha el consejo. Ese es un sabio, el que escucha el consejo. Cuando el padre habla y el hijo escucha y obedece y honra, ese hijo es sabio. Y hoy en día necesitamos ese tipo de juventud, ese tipo de hijos que sean sabios, que obedezcan y honren a sus padres. De esa manera las generaciones que vendrán serán cambiadas. Como dije al comienzo, hoy el mundo le está dando la espalda a este mandamiento. Los hijos ahora dan las direcciones en la casa. Es gracioso, pero así es, hermano. Ahora los padres ya no dan las direcciones en la casa. Los hijos son los que ponen las normas, las reglas. Qué triste. Por eso la sociedad y la familia cada vez se está destruyendo más, porque se están saliendo de los mandamientos de Dios. Volvamos a los mandamientos de Dios. Hijos, hoy han escuchado, obedezcan y honren, para que la promesa de Dios les alcance y sean bendecidos por Él. Que Dios le ayude a usted, si es hijo, que Dios le ayude a usted a cumplir este mandamiento. Pídale a Dios, si su corazón está cerrado a la voz de su padre, pídele a Dios que Dios te dé un corazón sensible a escuchar el mandamiento y la instrucción de tu padre y tu madre. Sé un discípulo que obedece al Señor. Vamos a orar en este momento y dar gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra y tú nos has mostrado lo importante, Señor, que es atender este mandamiento tuyo dirigido a los hijos, de obediencia y honra. Padre, ayúdanos a hacer y a cumplir este mandamiento conforme tú nos enseñas. Señor, quebranta nuestro corazón si está duro, si hemos sido desobedientes y hemos traído deshonra. Señor, perdónanos y empieza, Señor, un trabajo con nosotros, a traer honra, a traer bendición a la casa. Amado Señor, tu palabra nos esté ayudando en cada momento. Tu bendición, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos que honren y obedezcan a los padres. Así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.